Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. En el video anterior explicamos que la altura y entonación de un sonido se hacía a través de una nota. ¿Pero qué es una nota? Una onda es una vibración que viaja en el aire con una determinada forma. Esa forma se mide en un segundo. Tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. La cantidad de veces que se repiten esos ciclos crea una frecuencia que se va a medir en hertz. Esos hertz van a decir cuál es el nombre de la nota. ¿Y cuándo se inventaron las notas? Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 y 495 a.C. Hizo grandes aportes en astronomía, música, filosofía y matemáticas. Fue el que descubrió las notas. En la antigua Grecia existía un instrumento llamado monocordio, que era algo así como una guitarra de una sola cuerda. Esa cuerda mide 100 centímetros, produciendo un do grave. Entonces ocurrió lo siguiente: al tocar la cuerda completa, que mide 100 centímetros, suena el do grave. Al tocar media cuerda, vibra solo 50 centímetros, o sea la mitad, el do agudo. Al tocar los 2/3 de la cuerda, que son aproximadamente 66 centímetros, va a sonar la quinta, es decir, un sol, y al tocar las 3/4 partes de la cuerda, aproximadamente 75 centímetros, va a sonar la nota fa. De esta manera Pitágoras descubrió el do, el fa, el sol y el do agudo. Una más. ¿Cómo sabe el músico qué nota hay que tocar? Para comunicarle a un músico que debe tocar una nota, se utiliza el pentagrama, donde el sonido recibe una ubicación y un nombre. A su vez, el músico sabe dónde se encuentra esa nota en su instrumento y utiliza la técnica necesaria para que llegue a tu oído. 12 son las notas que tiene nuestro sistema musical. Existen dos pequeños grupos en las que pueden clasificarse: las notas naturales, que son los 7 sonidos básicos que todos conocemos: do, re, mi, fa, sol, la y si. Y las notas alteradas, que son las mismas que las notas naturales, con un símbolo que se añade al lado que nos dice en qué lugar tenemos que tocarla. En el próximo video vamos a seguir viendo más intervalos. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.